Hola, mi nombre es Sara Cárdenas Montiel y el día de hoy voy a estar explicando un poquito acerca de lo que hicimos en nuestro reporte de la materia de experimentación física y pensamiento estadístico, que prácticamente consistió en hacer una botella de Mariotte. Yo soy parte del equipo 4 y bueno, aquí empezamos con un pequeño resumen donde prácticamente hablamos acerca de lo que vamos a hacer, iniciando por los valores estimados de la salida de la botella del agua, que más adelante voy a explicar un poquito cómo se distribuyen los nombres de las distancias entre otros elementos, pero aquí prácticamente reportamos que, bueno, nosotros obtuvimos una velocidad de 0.524 más o menos una incertidumbre de 0.066 metros sobre segundo, con un error del 12.6%. Y eso lo comparamos con un valor teórico esperado que es de 0.990 metros sobre segundo. Y pues bueno, realmente observamos que la discrepancia es aproximadamente 7 veces mayor que la incertidumbre, entonces pues realmente nuestro valor obtenido fue muy alejado de lo que se esperaba. Luego, en la segunda parte del experimento, que es sacar una velocidad de aceleración de la gravedad. Como sabemos, el valor de la gravedad tiene un número de 9.81, pero metros sobre segundo cuadrado. En este caso, nosotros obtuvimos un valor de 4.5653, más o menos la incertidumbre de 1.14 metros sobre segundo al cuadrado, con un error del 25.1%, que es un error bastante grande. Y es importante mencionar que la discrepancia fue de 5.28 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual es bastante. Y pues bueno, esto termina siendo una discrepancia significativa porque realmente el contraste entre lo obtenido y lo esperado pues fue muy significativamente elevado en relación a esto. Y pues bueno, aquí agregamos una pequeña explicación que quizás los fallos que se presentaron fueron experimentales al tomar las medidas en el cronómetro o las medidas como en la botella, las marcaciones. Y pues bueno, seguimos con la introducción. Aquí prácticamente hablamos sobre pues mucha información teórica relacionada justo a la botella de Marriott. Tenemos la parte de la teoría, donde también ya se empiezan a involucrar elementos más teóricos. Tenemos la ecuación de Bernoulli, el principio de Torricelli, la ecuación de continuidad, el concepto de gasto o flujo volumétrico, todo con sus debidas ecuaciones y pequeñas explicaciones sobre lo que hace, sobre las unidades, el significado de la ecuación, etcétera. Y me parece que por última parte sería esto, que nosotros relacionamos esta información de la botella de Marriott con los sistemas de riego por goteo, que justamente es uno de los principales objetivos de este reto. Entonces, pues bueno, aquí entrelazamos esta información. Posteriormente tenemos estas figuras donde ya aquí ya justo se representan las distancias que tenemos en la botella con las letras, donde tenemos que H minúscula es la distancia entre el nivel del agua y donde tenemos el popote. H mayúscula es la diferencia de donde termina el popote central y donde tienes el popote de abajo. Tenemos el área uno que es el área del envase, por así decirlo, el área 2 el área del popote, y la distancia, bueno, la distancia horizontal del envase y la distancia del popote de donde va a salir el agua. Prácticamente la figura 2 es muy similar. En el punto 3 empezamos con el desarrollo experimental. Aquí, pues nada más de manera práctica se mencionan los materiales que utilizamos, el montaje experimental. Aquí podemos observar cada parte de la botella de Marriott.
Seguido tenemos los métodos y resultados, donde aquí ya se empieza a poner interesante. Primero tenemos la medición de la velocidad 2, que es la velocidad justo de donde sale el agua. Aquí vendría señalada la velocidad 2. Y pues bueno, aquí en la tabla número 1 tenemos las mediciones de parámetros del tanque, que son mediciones pues específicas y que no modificamos nosotros, sino que ya están, por así decirlo, dadas, donde obtuvimos la distancia de H mayúscula, que es la distancia entre donde acaba el popote central e inicia el orificio de abajo, de donde sale el agua. D mayúscula, que es la distancia horizontal del tanque, del bote. Y tenemos la D minúscula, con un valor de 0.075. Posteriormente, pues bueno, aquí realmente viene un poquito la explicación de estas mediciones. Luego nos vamos a las tablas 2, que son las mediciones directas del nivel del agua, donde H minúscula vale 16.5 en todos los casos, con el paso de tiempo que va a ser cada 5 segundos. Y las hicimos para diferentes valores de H. La primera fue de 5 centímetros, que son 0.05 metros. Justo aquí lo podemos observar. Hicimos las 5 mediciones para cada valor de H mayúscula. Luego sigue el valor de 6 centímetros, 0.06 metros, también de 0.07 metros y de 0.08 metros. Como ya lo comenté, para cada caso se hicieron 5 mediciones. Posteriormente nos vamos a la parte de análisis experimental, la primera parte, las medidas indirectas, donde tuvimos que calcular las áreas de la botella, que fue el área horizontal del tanque y el área del popote, de donde sale el agua. Aquí, pues bueno, ya obtuvimos las áreas junto con sus incertidumbres y sacamos también la incertidumbre porcentual, que como bien sabemos, la incertidumbre porcentual es incertidumbre entre el valor inicial multiplicado por 100. Posteriormente, para la estimación de la rapidez B2, primero, pues bueno, o sea, lo que hicimos fue con base a la ecuación de continuidad, como ya teníamos las áreas de la tabla 3. Se hace una pequeña aproximación de la velocidad 1, que es la velocidad con la que baja el agua, para obtener la velocidad 2. Esto basándonos en las gráficas anteriores. Pero, bueno, en relación con las gráficas, anotamos o consideramos H minúscula como el promedio de las 5 mediciones incluidas en las tablas anteriores, ya que como contábamos con 5 mediciones, se realizó el promedio para que fuera pues de manera un poco más equivalente. Y pues justo para cada tiempo obtuvimos el valor promedio de los 5 valores medidos, registramos los valores y nos quedó de esta manera. Son las tablas número 4, que consisten en el nivel del agua promedio, H minúscula en metros, contra los valores de tiempo para la descarga del tubo de Mariotte correspondiente a un valor de H mayúscula, que es la distancia entre el popote donde termina el popote central e inicia el orificio por donde sale el agua, con una medida de 0.05 metros. Aquí lo que hicimos fue obtener el promedio para cada valor de H minúscula con respecto a las 5 mediciones que se hicieron por cada unidad de tiempo, que son cada 5 segundos. Y aquí los valores que tenemos del lado derecho son la desviación estándar de la media para cada caso. Se me había olvidado comentar que donde empieza la línea punteada, por así decirlo, es cuando el agua llega justo a donde termina el popote central. Es decir, que lo que está abajo de la línea es cuando el agua ya pasó el popote central. Aquí, pues prácticamente es la misma tabla, nada más cambia que aquí los valores para H mayúscula es de 0.06 metros y se hizo también para 0.07 metros y para 0.08 metros, que fue para cada caso.
Luego incluimos una explicación de las tablas anteriores, pero es justo lo que acabo de mencionar, que se realizaron las determinaciones de la incertidumbre con los datos y utilizamos la desviación estándar de la media, que esta es su fórmula como formal, digamos. Y pues bueno, aquí una pequeña explicación de lo que significa cada cosa de la ecuación, su interpretación, etcétera. Posteriormente incluimos gráficas del nivel promedio de H minúscula, medido desde la base con respecto al tiempo que tardó la botella en vaciarse. Y aquí visualizamos los datos con distintos valores de H minúscula igual a H mayúscula. En este caso igual se hicieron los cuatro ejemplos, por así decirlo, con las diferentes medidas de H mayúscula y donde se encuentran las líneas horizontales es cuando H minúscula es igual a H mayúscula, es decir, justamente cuando el nivel del agua es igual a donde está el popote, donde termina el popote. Y pues bueno, aquí podemos observar la diferencia de medidas. Ahora nos vamos a la estimación de la velocidad uno, que es la velocidad con la que baja el agua, con un pequeño ajuste lineal. Aquí utilizamos la ecuación que está escrita aquí y pues bueno, prácticamente esa es una pequeña sustitución donde H0 es la estimación del nivel del agua en el tiempo cero y como bien sabemos la pendiente de la línea corresponde al valor estimado de B1 con este nuevo ajuste lineal. En nuestro caso obtuvimos la velocidad de 0.00232621 metros sobre segundo para h igual a 5. En el segundo caso obtuvimos la velocidad de 0.0027111 metros sobre segundo para h igual a 6 centímetros. Luego 0.00301366 metros sobre segundo para h mayúscula igual a 7 y 0.0031791 para h igual a 8 centímetros. Posteriormente, igual incluimos gráficas similares a las anteriores, pero aquí podemos observar los datos experimentales con su pequeña incertidumbre y el ajuste, que es justamente la recta pendiente en la que nos resulta o nos brinda información sobre la velocidad, que la velocidad es justamente el valor que se está multiplicando por t. Ahora, para la estimación de B2 y su incertidumbre con propagación, utilizamos la ecuación de continuidad, que es esta que se muestra aquí. Y usando las reglas de propagación para calcular estas incertidumbres, obtuvimos la velocidad B2, que es la velocidad de donde sale el agua por el popote de abajo. Y nosotros obtuvimos 0.524 más menos la incertidumbre de 0.066 metros sobre segundo. Luego hicimos un pequeño diagrama de discrepancia entre el valor que nosotros obtuvimos y el que era como el esperado para la velocidad 2, donde podemos observar que realmente estuvimos muy alejados del valor teórico. Aquí se puede observar el valor experimental exacto junto con su incertidumbre y el valor teórico que se encuentra hasta acá arriba. Posteriormente nos vamos a la segunda parte del experimento, que es la estimación de la gravedad. Comenzamos con la variación de H mayúscula, que bueno, aquí elevamos el tubo central justamente en incrementos de 1 centímetro, como ya se pudo haber observado, para obtener 5 valores diferentes de H, contando ya el de la primera parte del experimento. Aquí pues tomamos las mediciones de H minúscula, hicimos una tabla con valores de H minúscula promedio versus tiempo, como los de la tabla 4, incluyendo una línea recta del ajuste lineal con los mínimos cuadrados. Aquí pues obtuvimos las mediciones de H en metros, de la velocidad 1 más su incertidumbre y de la velocidad 1 al cuadrado más su incertidumbre. Un changuito indignado. Al final obtuvimos, bueno, realizamos una gráfica de la velocidad 1 versus H mayúscula
y observamos que la dependencia no es lineal, sino cuadrática. Pero para evitar este problema, graficamos la velocidad 1 al cuadrado versus la h mayúscula para obtener una dependencia lineal. Y aquí justo ya obtuvimos el ajuste lineal a partir de nuestros datos experimentales. Después, en la figura 6 se utiliza el método de mínimos cuadrados, que es lo que utilizamos para ajustar la línea, y se obtuvo de la siguiente ecuación, número 8. Como última parte, reportamos nuestros resultados en la tabla número 6, que fue la estimación de C y de G, ambos en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí se observan los valores junto con sus incertidumbres. Aquí también para el caso de la gravedad hicimos un pequeño esquema de representación para el valor teórico esperado y el valor experimental que nosotros obtuvimos, junto con su incertidumbre, ¿no? Rango de incertidumbre. Por último, una pequeña discusión donde hablamos acerca de quizás los errores que pudimos haber experimentado o que se presentaron. Y pues justo como se menciona, a pesar de haber repetido varias veces el experimento y hacer los cálculos correspondientes y tratarlos de realizar con la mayor exactitud, pues se nota que nuestros resultados fueron bastante diferentes a los esperados, pero como ya se comentó anteriormente, esto pudo haber sido gracias a diversos errores metódicos y experimentales. Como mejora de este experimento, quisimos agregar, por ejemplo, el implementar sensores digitales para medir el tiempo y la altura del agua, para así reducir el margen del error humano que nosotros presentamos. También de que repetir el experimento un mayor número de veces, ya que con 5 pues no fue lo suficiente. Y también calcular un promedio en los resultados para obtener así unos valores más confiables y más cercanas al promedio exacto. Posterior hicimos las conclusiones, donde se habla que justamente estudiamos la botella de Marriott para corroborar las leyes físicas con los conceptos teóricos. Nosotros buscamos verificar que la velocidad de salida es constante en el intervalo de tiempos para el cual h minúscula sea mayor que h mayúscula. También reportamos nuestros resultados, que fue el valor de B2, que nos dio 0.524 más menos la incertidumbre de 0.066 metros sobre segundos, con un error del 12.6%. Comparado con 0.990 metros sobre segundo, obtuvimos una discrepancia de 0.666 y concluimos que la discrepancia justamente es significativa porque son casi 7 veces mayor que el tamaño de la incertidumbre, entonces la diferencia es muy notable. En la segunda parte del experimento utilizamos los resultados de la primera parte y obtuvimos que la gravedad fue de 4.53 más menos 1.14 metros sobre segundo al cuadrado, con nuestro error porcentual del 25.17%. La discrepancia aquí fue de 5.28%, que si lo comparamos con el resultado anterior, pues es menor, pero aún así sigue siendo una cifra bastante amplia a lo esperado. Entonces, en este caso igual concluimos que la discrepancia es significativa, ya que el valor esperado de 9.81 se encuentra muy fuera de nuestro rango final. También de que nuestro error porcentual de 25.17 realmente es muy grande porque normalmente los errores pues máximos que se esperan son por debajo del 10%. Y por última parte, incluimos nuestra bibliografía. Y eso sería todo. Muchas gracias.